Querida iglesia, la saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy comenzaremos una nueva serie de mensajes que la he titulado Las verdaderas emociones por el Evangelio de Cristo. Hoy daremos una introducción a esta serie bajo el título Las emociones son realidades del Evangelio. Las emociones son realidades del Evangelio. Y comenzaré diciendo que cada profesante del cristianismo debe hacerse estas preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de amor tengo hacia Cristo? ¿Cuál es el gozo que me conduce a Cristo? ¿Cuál es mi temor para Cristo? Estos rasgos distintivos de las personas que disfrutan de la gracia de Dios, aquellas que van camino al cielo, ¿son realmente genuinas o falsas? Las mismas preguntas en otras palabras. ¿Cuál es la naturaleza del verdadero evangelio? ¿Qué tipo de evangelio es la que Cristo tiene como auténtico? Honestamente, es difícil responder estas preguntas con objetividad, porque la verdadera piedad y la falsa son idénticas, así como lo es el trigo y la cizaña, las cuales crecen juntas. Aunque las Escrituras nos dan una respuesta absoluta con respecto a este asunto, y debería de ser suficiente para todo profesante del cristianismo, no obstante, es probable que ofenda a muchos de mis oidores, porque juzgaré tantas emociones y experiencias religiosas falsas, de aquellos que han estado convencidos o seguros que eran verdaderas. O tal vez puede que otros se enojen al ver las cosas que defenderé y aprobaré que son verdaderas pasiones por el Evangelio. O tal vez algunos solo escuchen este mensaje o se retiren en el transcurso de esta serie y no quieran escuchar los demás mensajes, porque interpretan en mí algún ánimo de arrogancia. Pero permítanme decirles a aquellos que mi deber es solamente permanecer fiel al Evangelio de Cristo. Y con toda humildad he tratado de mantener el equilibrio bíblico. Y esta serie de mensajes son muy provechosas para todo el cristianismo. Y son una manifestación de mi amor profundo por cada uno de ustedes. Mi intención en esta serie, aunque lo estaré mencionando cuanto sea necesario, no es tratar los avivamientos generales, sino el avivamiento personal. Porque para mi opinión es más provechoso tratar directamente con el corazón y la conciencia del hombre, que hacer juicios externos de estos eventos. Sin embargo, no lo omitiré del todo. Por ejemplo, en fechas antiguas, caracterizaron algunos eventos como grandes avivamientos,
como en Estados Unidos, el de la calle Azusa en Los Ángeles, California. Pero como muy bien lo tituló un periódico de los Estados Unidos en sus páginas, era Babel de las lenguas extrañas. A nuestro tiempo también suelen llamarlo un gran avivamiento, por la gran cantidad de megatemplos que hay y multitudes que llegan a recibir sanidades y milagros, llamando llenura y unción del Espíritu Santo a las experiencias de respiración extraña que pronuncian un credo que parece que ningún mortal sensato podría entender. Las gentes lloran y hacen ruidos, aullando todo el día y toda la noche. Corren, saltan, se agitan por todas partes, gritando al tope de su voz. Giran en círculos, caen sacudiéndose al piso, pateando y rodando en todos lados. Algunos de ellos se desmayan y no se mueven por horas como si estuviesen muertos. Estas personas honestamente parecen estar locas, mentalmente trastornadas o bajo un hechizo. Predicadores que usan sus sacos para tumbar y para que las gentes expresen sus emociones de diversas formas, afirmando que es el gozo del Espíritu Santo. Honestamente, no es fácil apoyar lo bueno de los avivamientos religiosos y a la vez ver y rechazar lo que en ellos está mal. Sin embargo, si queremos que el reino de Cristo prospere verdaderamente, sin duda tendremos que hacer las dos cosas. Pero simplemente no solo hay que decir, sino mostrar las razones. ¿Por qué todas estas cosas son falsas emociones? ¿Por qué estos falsos avivamientos cristianos hiperemocionales usan mal las escrituras? Pervierten el enfoque en Cristo y la obra maravillosa del Espíritu Santo. Admito que hay algo muy misterioso aquí. Tanto bien y tanto mal se hallan mezclados dentro del cristianismo. Es igual de misterioso como la mezcla de tanto bien y tanto mal en un cristiano individual. No obstante, ni uno ni otro de estos misterios es nuevo. No es novedad que una iglesia falsa aparezca y prospere en un momento de avivamiento, como los pentecostales y los carismáticos de la prosperidad, ni que entre creyentes verdaderos aparezcan hipócritas. En Gálatas capítulo 2, versículo 4, Pablo habla de falsos hermanos introducidos a escondidas. Pues esto no ha de sorprendernos, porque entre los apóstoles y Cristo estuvo Judas Iscariote como un falso cristiano. Muchos en estos avivamientos tienen un arrepentimiento fingido. Su único interés es el beneficio de los milagros y la restauración económica o de sus hogares, pero no realmente de Cristo para que gobierne sobre ellos como Señor y para que los libre de la ira de Dios. Esto sucedió en el gran avivamiento que hubo en los días del rey Josías. Como vemos en Jeremías
capítulo 3, versículo 10. Jeremías 3:10 dice: con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Fue igual en los días de Juan el Bautista. Juan conmovió a todo Israel con su predicación. Y sin embargo, poco después, la mayoría ya se habían echado atrás. San Juan capítulo 5, versículo 35, dice que la gente quiso: regocijaros por un tiempo en su luz. Solo por un tiempo, no perpetuamente. Cuando predicaba Cristo sucedió la misma cosa. Muchos lo admiraron por un tiempo. Se admiraron de su doctrina. Se admiraron de sus milagros. Pero pocos fueron fieles hasta el final. San Juan capítulo 6, versículo 66 afirma: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando predicaron los apóstoles se repitió la historia. Como sabemos, llegaron las herejías y divisiones que agobiaban las iglesias. Esta mezcla de falso cristianismo con verdadero evangelio ha sido el arma más poderosa de Satanás contra la causa de Cristo. Es por esto que nos urge a aprender a distinguir entre el falso evangelio y el verdadero, entre emociones y experiencias que realmente nacen de la regeneración y las imitaciones que, aunque externamente atractivas y creíbles, son falsas. Fracasar a la hora de distinguir entre el falso evangelio y el verdadero trae consecuencias terribles. Por ejemplo, muchos ofrecen a Dios una adoración falsa, pero creen con toda seguridad que es un incienso agradable y aceptable por Dios. Pero no es más que una ofrenda como la de Caín, externamente hermosa con lo mejor de la tierra, pero sin fe en el corazón y carente de Cristo. También Satanás engaña a muchos en cuanto a la condición de pureza de sus almas. De esta manera los arruina eternamente. En algunos casos, Satanás hace que las personas piensen que son extraordinariamente santas, por lo que hablan y por lo que hacen. Pero realmente son fariseos, son sepulcros blanqueados, con un corazón muerto. No podrían ser más hipócritas. Pero también sorpréndanse de esto. Satanás daña la fe de creyentes verdaderos, mezclando con ella corrupciones, como Salomón fue arrastrado por la idolatría. Iglesias enteras como las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, las cuales abrazaron desconformidades doctrinales y prácticas que hacen que los creyentes se enfríen en sus emociones espirituales, que han dejado su primer amor, que se han convertido sinagogas de Satanás, que han retenido la doctrina de Balaán, de los Nicolaitas y de Jezabel. Están desnudos, pobres y con ceguera espiritual, que tienen nombre del que vive, pero están muertos, que ni son fríos ni calientes, sino tibios.
Por aparte, cuando los enemigos empedernidos del cristianismo ven a las iglesias tan corrompidas y distraídas, aprovechan y redoblan sus esfuerzos para destruirlas. Se esfuerzan todavía más por si les es posible destruirles hasta que no quede piedra sobre piedra. Esto es en completa ruina. Así como el general Tito del Imperio Romano 70 años después de Cristo destruyó el templo de Jerusalén dejándola en cenizas. El diablo puede convencer a los falsos hermanos bajo la ilusión de que son una pasión santa, sirviéndole a Dios, sin darse en cuenta que están persiguiendo a los verdaderos cristianos. Jesús, hablándole a sus amados discípulos de la persecución de parte de la falsa religión y aborrecimiento que sufrirían de parte del mundo, les dijo en San Juan capítulo 16, versículo 2, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensarán que rinden servicio a Dios. Pablo, cuando era Saulo, fariseo celoso por la ley, perseguía a la iglesia de Cristo pensando que servía a Dios. Y en todos los tiempos, como en el nuestro, hay muchos Saulos que presuponen tener pasión por el Evangelio, pero realmente son enemigos de Cristo y de la iglesia. Donde Jesús les dice sin oírle, Hechos 9:4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una de las principales obras de Satanás es dividir al pueblo de Cristo y lo pone a pelearse entre sí. Los cristianos riñen con gran fervor, como si esto fuera celo espiritual. El cristianismo se degenera en disputas sin sentido. Forman partidos religiosos y se abalanzan a extremos opuestos, dejando casi en el olvido el camino recto que queda en medio de los dos. Esto fue lo que vio San Pablo y lo amonestó en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Pablo dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y a los filipenses Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 5, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Sin embargo, cuando los cristianos ven las terribles consecuencias
de un evangelio falso que se hace pasar por el verdadero, sus mentes se inquietan. No saben a dónde mirar ni qué pensar. Se presentan confundidos. Muchos dudan de que puede haber algo real en el cristianismo. El ateísmo, la incredulidad y la herejía comienzan a extenderse. Por estas razones es vital que hagamos todo lo posible para entender la naturaleza del verdadero evangelio. Probar si nuestra pasión por el evangelio es genuino o no. Por aparte debemos probar con evidencias bíblicas si los avivamientos de nuestro tiempo son pasiones santas por el evangelio o si son pasiones falsas. Si son realmente pasiones de la verdadera conversión. Yo admito que aparte del gran avivamiento apostólico, como Pedro cuando predicó en Pentecostés y se bautizaron unas 3,000 personas, han habido en otros siglos, como en el tiempo de George Whitefield y Charles Spurgeon. Y sin duda en nuestro siglo Cristo continúa salvando a muchos pecadores. Sin embargo, la mayoría de estos eventos que tienen nombre de avivamiento se basan en falsas conversiones, falsas emociones salvíficas, falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Como dije al principio, la esencia de esta serie no es juzgar los avivamientos del cristianismo en general, sino las emociones internas del corazón, tu relación emocional con el Señor. Pero he mencionado los avivamientos generales porque quizás tú crees que todos son de Cristo. Porque miras que la gente cambia su conducta, hay milagros, matrimonios restaurados y economía resuelta. Pero te voy a probar por las Escrituras que son avivamientos que duran poco en las personas. Un amor parcial hacia Cristo y pasajero. Y quiera Dios que tú no seas parte de la fila de este falso avivamiento. Porque incluso aquí mismo, entre nosotros, veremos gente entrar y salir desesperados por un milagro, por la solución de un problema, etc. Y profesando pasión por Cristo, pero son cisternas rotas, que no retienen las aguas de pasión por Cristo. Son aquellos que Cristo les dice, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Estos son hombres de amor fingido, nubes sin agua arrastradas fácilmente por los vientos de las pruebas y tentaciones. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y estos son como los de la parábola del sembrador. Reciben la palabra de Cristo como semilla que cae junto al camino, que cae entre pedregales y entre espinos, los cuales al no tener una raíz profunda, Satanás arranca la palabra de Cristo fácilmente de sus corazones. Pierden fácilmente el gozo cuando vienen las aflicciones y persecuciones, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas.
Al ser sus emociones superficiales por Cristo, todo esto ahoga la palabra de Cristo en ellos y se vuelven infructuosos. Mi propósito en esta serie es contribuir en lo que pueda al entendimiento de una pasión verdadera por Cristo y el Evangelio. Me propongo a mostrar la naturaleza y las señales verdaderas de la obra del Espíritu Santo en la salvación y santificación de los pecadores. O mírenlo de este modo, trataré de explicar cómo podemos distinguir la obra del Espíritu Santo de todo aquello que no es una verdadera experiencia salvífica. Si lo logro, espero que esta serie ayude a promover los intereses del cristianismo genuino, al menos entre nosotros. Pido al Espíritu Santo y de sus oraciones, amada Iglesia del Señor, para tener la sabiduría necesaria para explicar esta materia. Y todos ustedes, discípulos del Cristo amoroso, les sea abierto el entendimiento y lo atesoren en sus corazones. Ahora haré una breve exposición de una verdadera pasión por Cristo, basándome en lo que dice el apóstol Pedro, refiriéndose a la relación entre los creyentes y Cristo en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. El versículo anterior, que es el versículo 7, nos muestra que los creyentes a quienes Pedro escribía esta carta estaban sufriendo persecución. Noten lo que dice: porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol aquí observa cómo los cristianos les afecta durante estas persecuciones sus vidas, cómo su fe crecía en espera y confianza en el Señor Jesús. Pero el versículo 8 nos muestra dos razones claras por qué su cristianismo era genuino. En primer lugar, por el amor que le profesaban a Cristo, porque dice el texto: a quien amáis sin haberle visto. Sin duda, no solo en ese tiempo, sino también en todos los siglos, los incrédulos se aterran de ver cómo los cristianos están siempre dispuestos a exponerse a semejantes sufrimientos, dejando atrás los deleites y las comodidades de este mundo por causa de Cristo. Algunos consideran que son estúpidos de privarnos de cuantos deleites y comodidades nos ofrece el mundo, considerando que tenemos una esperanza incierta en aquel que murió en la cruz. Para los impíos, los creyentes de esta carta y nosotros como cristianos les parecemos locos y tontos, como estúpidos, como si nos odiáramos a sí mismos al privarnos de las cosas pecaminosas de este mundo. Dicen: la vida es una y hay que disfrutarla al máximo. Pero
nuestro disfrute es eterno. Nosotros aguardamos una esperanza eterna y un gozo inefable. Los incrédulos no tienen nada que los inspire a sufrir. A nosotros nos inspira el amado Redentor. A la verdad, los cristianos genuinos de los tiempos de Pedro y de este tiempo, el de nosotros, tampoco vemos nada con ojos terrenales. Dice el texto que aman a Cristo a quien no podían ver. Amaban a Jesucristo porque lo veían espiritualmente, aunque no físicamente. Este amor trascendía por encima de toda prosperidad física. Su esencia era una pasión de liberalidad por Cristo. En segundo lugar, por su gozo en Cristo. Aunque sus sufrimientos externos eran terribles, pues sufrían cárcel, destierro, apedreamiento, algunos cruz, sus gozos espirituales internos eran mayores. Dice el texto, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, el gozo en Cristo los fortalecía y los capacitaba para sufrir con buen ánimo. Sin embargo, Pedro resalta dos elementos que fortalecían este gozo. Primero nos dice su origen, era producto de la fe. Dice el texto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Una fe que traspasaba la cortina de los cielos y veían a su amado celestial sentado en el trono. El segundo elemento nos describe la naturaleza de este gozo. Dice que es inefable y glorioso. Era un gozo que no se podía expresar porque era tan diferente de los gozos del mundo. Es un gozo indescriptible, es puro y celestial, aún inexplicable y misterioso por los creyentes que lo experimentan en sus vidas. No hay palabras para describir su excelencia y dulzura. Era inefable también en el sentido de que Dios lo había derramado sobre su pueblo atribulado con tanta abundancia que era imposible definir su alcance. En resumen, la doctrina que Pedro nos está enseñando, es sobre las verdaderas emociones santas por el Evangelio de Cristo. Pedro selecciona las emociones de amor y gozo por el Evangelio de Cristo. Un gozo y un amor cuando describe la experiencia de estos cristianos. Vale la pena recordarles que el apóstol está hablando de creyentes que estaban sufriendo persecución y su fe estaba pasando por el fuego ardiente de la prueba, haciendo que fuera, como dice el versículo 7 en la parte final, hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero esto también significa que estaban, por lo tanto, en una condición espiritual saludable. Amaban y se gozaban en Jesucristo por encima de todas las cosas que les pasaban. Persecución, despojos, muerte, enfermedad, etc. Pedro resalta su amor y gozo en Cristo con evidencias de esta salud espiritual. Eran evidencias de una salud espiritual.
Tal vez alguien pregunte, Pastor Fabio, en sí, ¿qué son las emociones? Para responder a esta pregunta, debemos decir que Dios creó al hombre con tres facultades en el alma, con raciocinio, voluntad y emociones. Raciocinio, voluntad y emociones. El raciocinio es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y formar una idea determinada de la realidad. La voluntad es la capacidad para decidir con libertad lo que desea o lo que no. Y las emociones se definen como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación que se expresa físicamente mediante alguna función de un poder enérgico e incluye reacciones de conducta de amor, gozo, agresividad o el llanto. Estas tres facultades del alma están intrínsecamente unidas y funcionan de esta forma. La mente razona el sentimiento y las emociones se manifiestan por la decisión de la voluntad. Por lo tanto, las emociones son las actuaciones enérgicas e intensas de las inclinaciones del alma. Dios da a la mente, ¿sí? Dios da la mente mediante la cual examinamos y juzgamos las cosas para que sean entendidas. Y la voluntad con las emociones permiten observar las cosas no como espectadores indiferentes, sino como quienes agradados o no agradados, gustando o no gustando, las aprobamos o las rechazamos. Pero hay que tener en cuenta que estos actos de la mente y voluntad difieren grandemente en grado de intensidad con las emociones. Hay inclinaciones de gusto o disgusto que apenas logran movernos de una total apatía. Hay otras en que el gusto o el disgusto son más fuertes hasta el punto de ser tan fuertes que nos llevan a actuar con propósito y energía. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? Muchísimo, muchísimo. El Evangelio está vestido de emociones santas. Como ya vimos, el amor y el gozo, y para el próximo sermón explicaré el temor, la esperanza, el lloro, la ira, etc. Son parte de las emociones de una verdadera fe cristiana. Sin embargo, estas emociones se pueden imitar cuando y en base a esto producen así una falsa religión. Entonces el Evangelio verdadero tiene mucho que ver con las emociones. ¿Quién puede negar que el verdadero Evangelio tiene como ingrediente fundamental las emociones? Esas acciones vigorosas y enérgicas del alma. Permítanme afirmarles que las emociones que Cristo requiere para su evangelio no consiste de emociones debiluchas y pálidas y sin vida que escasamente logran desalojarnos de la apatía. En su palabra Dios insiste en que seamos sobrios, espiritualmente enérgicos y teniendo nuestros corazones vigorosos, comprometidos con Cristo y la extensión de su reino.
como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5 nos dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos versículos nos enseñan de una participación viva y vigorosa del alma y del cuerpo en emociones santas para con el Evangelio de Cristo. El verdadero Evangelio viene como resultado de la regeneración espiritual. Es decir, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora por el Espíritu Santo nacemos de nuevo, tenemos vida para poder expresar esas emociones santas por Cristo y su Evangelio. A la nueva regeneración pertenecen las promesas de la vida. En el Antiguo Testamento se refiere a la circuncisión del corazón. Allí mismo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 lo revela. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en el Nuevo Testamento nos dice de la siguiente manera, en primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, que si no tenemos responsabilidad en nuestro cristianismo y si nuestras voluntades no están vigorosamente activas y apasionadas por el Evangelio, no somos nada. No hemos nacido de nuevo. Las realidades espirituales son de tal magnitud que si nuestros corazones han de dar respuestas adecuadas a ellas, deberá de ser con poder y energía. Escuchen, hermanos, no hay campo en el cual el esfuerzo de nuestras almas sea tan necesario como lo es en el caso o en las cosas espirituales. Aquí, como en ninguna otra parte, es odiosa la tibieza. Jesús dijo en Apocalipsis 3:16 que a los tales vomitaré de mi boca. Si tu estado es de tibieza, esto debería hacer temblar tu corazón, porque es una expresión de repugnancia y condenación. Amado hermano, el verdadero Evangelio es poderoso y su poder se manifiesta en primer lugar en el corazón. El corazón es la vida central del alma. De hecho, la Biblia muchas veces llama al alma corazón o vida o espíritu. Es por esto que Pablo se refiere al verdadero Evangelio como el poder de la piedad, como distinta a las apariencias externas que son tan solo su forma. Esto está en 2 de Timoteo 3:5.
Segunda de Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Amados, el Espíritu Santo es un espíritu de santa y poderosas emociones en los cristianos genuinos. Por eso la Biblia nos dice, en 2 de Timoteo 1:7 dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, la obra de la transformación es eficaz y perdurable hasta la venida de Cristo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, Juan el profeta dijo en San Mateo capítulo 3, versículo 11, dijo que somos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Este fuego representa las emociones santas que el Espíritu Santo produce en nosotros, haciendo que nuestros corazones ardan dentro de nosotros. Tal fue la experiencia de los dos discípulos, que conversaban con Jesús resucitado camino a Emaús. Esto está en San Lucas 24, verso 32. A veces las escrituras usan metáforas para ilustrar entre nuestras relaciones con las cosas espirituales y aquellas actividades comunes con las cuales los hombres agotan mucha energía. Habla, por ejemplo, del correr de la vida bajo la carrera del atleta. Esto está en 1 Corintios 9:24. Luchar como un guerrero, Efesios 6:12. Y librar una guerra como soldados, 1 Timoteo 1:18. Todo esto representa las disposiciones por el Evangelio. Aunque es cierto que el Espíritu Santo tiene grados en su obrar en la vida de cada creyente genuino, así como algunos tienen más conocimiento que otros, otros mayor dominio de voluntad que otros, también hay cristianos débiles en los cuales los actos de las expresiones emocionales hacia las cosas espirituales tienen relativamente poca fuerza. No obstante, nadie me puede alegar que las emociones de todo cristiano verdadero hacia Cristo son más fuertes que sus emociones naturales o pecaminosas. Todo genuino discípulo de Cristo lo ama más que a padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida. Según San Lucas 14:26. Como aplicación, Dios, quien nos creó, no solo nos ha dado emociones, sino que también ha hecho que sean muy directamente la causa de nuestras acciones. ¿Puede alguien decir que ama a Cristo sin necesidad de demostrarlo en su santidad? Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No tomamos decisiones ni actuamos a no ser que el amor, el odio, el deseo, la esperanza, el temor o alguna otra emoción nos influencee. El amor a Cristo nos influencia a obedecerle. Esto es cierto tanto en los asuntos comunes como en los espirituales. Y es la razón por la cual muchas personas escuchan que la palabra de Dios les habla de cosas de importancia infinita, ¿sí? De Dios, de Cristo, el pecado, ¿sí?
y la salvación, el cielo y el infierno sin que tenga efecto alguno sobre sus actitudes o sus comportamientos. Sencillamente lo que oyen no les afecta. No tocan sus emociones. Las palabras de Cristo no hacen arder su corazón. Me atrevo a afirmar que jamás verdad espiritual alguna cambió la conducta o la actitud de una persona sin haber despertado sus emociones. Nunca un pecador deseó la salvación, ni un cristiano despertó de frialdad espiritual sin que la verdad hubiera afectado su corazón. Así de importantes son las emociones. Y terminaré haciendo un examen a tu conciencia, preguntándote cuáles y cómo son tus emociones por Cristo y su Evangelio. ¿Son frías como un glacial? ¿Tibias como aguas térmicas? ¿O tus pasiones por Cristo son realmente un sol ardiente del corazón? Reflexiona, mi hermano. Cristo lo demanda de ti. Él te las dio para que no las uses en los placeres del mundo, sino para Él, en quien puedes tener un placer o un deleite pleno. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo ruego y te imploro que a través de tu Santo Espíritu, mis amados oyentes, les sean abiertos los ojos del entendimiento, para que aprendan a discernir cuáles son esas verdaderas pasiones, emociones por Cristo y su santo Evangelio. Porque sin duda, como estaremos explicando más específicamente, hay emociones, hay pasiones falsas que nacen solamente de la carne, de sus concupiscencias, y motivadas, agitadas o sopladas por Satanás en sus vidas. Oh Dios, danos una correcta perspectiva de las emociones que debemos expresar y vivir para Cristo y su Evangelio. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.